Hola, hola a todos, muy buenos días. Para mí nuevamente es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana colombiana con un poquito de frío desde Bogotá. Habrán lugares más cálidos en nuestra amada Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que se llama el sueño dentro de nuestra saga que estamos trabajando, que es el poder secreto o el poder de la mente. Bienvenida a las personas que se están conectando. Y vamos a hablar desde la parte biológica y por ende pues de todo lo que conlleva esa parte que no solamente es psicológica, sino metafísica y holística. ¿Mm? El sueño es una característica súper importante en la biología de los seres humanos porque marca todo lo que tiene que ver con la reconstitución celular. A partir de muchísimos estudios se han visto que tienen fases. Dentro de esas fases hay periodos que se marcan para reconstrucción de diferentes tipos de célula. Por ejemplo, cuando están en la fase REM, tiene que ver todo con lo que va con cerebro, sistema nervioso central, periférico. Por eso los niños duermen tanto. Y va de la mano con el proceso de recordación, de memoria, de aprendizaje. Por eso es tan importante los bebitos que duermen tanto, porque en la fase REM es donde está y se genera ese proceso biológico. En las otras fases de sueño podemos ver que hay reproducción celular en otros órganos del cuerpo. Esa fase REM es muy importante y se logra cuando hay un gran nivel o profundidad de sueño. Todo esto les estoy dando una intro a manera de biología, ¿sí? De la parte biológica, neuronal, etcétera. Cuando nosotros vemos ya la parte holística, podemos ver otras características. Ayer les hablaba sobre la glándula pineal. Ella es la que controla esos niveles de sueño. Tienen que ver con la oscuridad, la luz, cuando hay que dormir, cuando hay que despertar. Y este sueño también habla que se entra a puertas también a nivel de los dioses, ¿no? Se habla de que son otras dimensiones y que se viven en otros mundos. El psicólogo Carl Jung tiene unos libros especialistas sobre el sueño. Él era un psicólogo a partir de la psicología como de comunidad, pero dentro de otros mundos. Sus libros son muy interesantes, han sido debatidos, traen muchas cosas bastante interesantes que a la final han sido debatidos y bueno, es mucha teoría, pero muchas cosas terminan siendo muy comprobables en el sentido de la experimentación que tiene que ver con el sueño, como si fueran eh, otros mundos. Eh, Muchos psiquiatras y neurólogos especialistas han dicho o dado por definición que el sueño puede ser generador a partir de temores o a partir de experiencias vividas y es lo que le da lugar a que tengamos esos sueños. En la historia de la humanidad, sobre todo en la historia, por ejemplo, de la Biblia, los sueños en algunas personas han sido premonitorios o característicos de situaciones, es decir, como si en ese mundo del sueño se revelaran situaciones que van a suceder. Por ejemplo, recuerdan a José, el que fue vendido por sus hermanos, hijo de Jacob, ¿m? Que gracias a eso él se hizo muy querido por el faraón porque él interpretó el sueño de los 7 años de vacas gordas y vacas flacas, etcétera. Asimismo, se tenían en la antigüedad personas de la mano que eran los guías o consultores, llamados magos o consejeros del rey, que eran intérpretes del sueño, de sueños. Entonces ellos podían tener acceso fácilmente como a esas profecías a partir de las interpretaciones de los sueños. Quienes no fueran dignos de esto no se tomaban en cuenta. Les hablo de la parte como holística o metafísica. Volvamos un momentico a la parte biológica.
Qué curioso que el sueño es un estudio de muchísimos siglos, años y de la historia de la humanidad, pero no se ha podido determinar realmente cuál es el factor más importante de él y por qué existe. Sabemos que es una forma de regenerar y se han hecho experimentaciones o experimentos a partir de personas que han carecido del mismo, o sea, es decir, que los han dejado sin dormir o no han podido dormir, pero eso siempre tiene un punto ético y es que no pueden llegar a dejar la gente con carencia de sueño, aunque hablan de que en la Segunda Guerra Mundial sí hubo experimentos sobre eso. Personas que no podían dormir, no los dejaban dormir y hasta qué punto podían llegar, y efectivamente dicen que hasta la muerte, ¿sí? Por falta del sueño. Esto nos ayuda, el sueño siempre a tener nuestra conciencia en estado dinámico. Cuando tenemos excelente sueño nos despertamos con la energía a 1000. Recordemos nuevamente que estamos hablando siempre de los elementos del poder de la mente o el poder secreto. ¿A qué va esta situación? Y ahora sí vamos al punto más bonito, que es el que yo trabajo. Cuando nosotros llegamos a ese punto holístico sobre el poder de la mente y qué tiene que ver el sueño, existe una etapa dentro del sueño donde nosotros podemos hacer esa especie de meditación o visualización, donde canalizamos nuestros ideales para que pueda darse a nivel de manifestación. Es como si en el mundo del sueño pudiéramos regular la creación de nuestra realidad. Oye, Katy, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esto es bastante interesante. ¿Han sentido, si quieren me contestan, han sentido ustedes en algún momento de su vida que se están quedando dormidos y tienden como a caerse? Hay personas que hablan de desdoblamientos en esos momentos, ¿sí? Que ese es como un huequito, como un espacio. Vamos a hablar como si fuera un juego. Es como si entráramos a un parque de diversiones y no estamos ni medio dormidos ni medio despiertos, ¿sí? Y entramos y tenemos la sensación de que nos estamos cayendo, de que estamos dormidos despiertos. ¿Qué me pasó? Como si te fueras en un hueco o si te cayeras por un edificio. Esos huequitos de sensaciones que tenemos podemos trabajarlos para construir realidades. Es bastante interesante el tema y extenso, entre comillas, es maravilloso el tema, ¿sí? En esos momentos donde no estamos ni dormidos ni despiertos, podemos empezar a vivir cosas. Voy a contarles un testimonio de una persona rápidamente. Alguien que quería su apartamento, empezó a practicar esto porque no tenía nada que perder. Y dijo, bueno, no vamos a poner tiempo, pero vamos a poner sensaciones y realidades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Empezó a practicar todas las noches la visualización antes de dormir. Hay una técnica especial que hablan de que puedes hacerlo sentado en un sillón o en tu cama antes de dormir. Hay personas que lo hacen al mediodía. Bueno, en momentos donde las personas están tomando como reposo y casi a punto de quedarse dormido, allí se construyen realidades. Entonces tú empiezas a manejar el sueño como tú quieras manejarlo. Es bastante interesante. Y tú dices, bueno, quiero como sentir que pase esto, medio dormido, medio despierto. En esos puntos se crean muchas realidades en nuestra mente y en nuestro cuerpo que dan lugar a la manifestación dentro de estos planos. Es bastante interesante el tema, pero como les sigo repitiendo, vamos a tener una super masterclass donde se pueden conectar para que todos miren cómo es este cuento del poder secreto, la mente subconsciente o el poder de la mente, qué podemos hacer científicamente, ya se ha comprobado, hay estudios clínicos impresionantes sobre el tema. Voy a hacerles otra anotación sobre esto que tiene que ver con el sueño. Resulta que hicieron un experimento con los monjes del Tíbet, con la Universidad de Stanford, y comenzaron a medirle las ondas cerebrales y ellos todo el tiempo las tenían en una onda específica como si estuvieran dormidos. Es decir, ellos estaban despiertos, pero sus ondas cerebrales es como si estuvieran en la fase REM. Qué curioso, ¿no?
Entonces dijeron, pero esto, bueno, ellos será porque están todo el tiempo serios, ¿sí? O sea, como si estuvieran en estado de meditación todo el tiempo. Entonces los llevaron a ver una película y entraron a ver la película y era una película de risa. Y comenzaron a hacer las mediciones mientras ellos se reían y permanecían en ese estado REM. En Netflix hay unos documentales muy cortititos sobre la meditación y cómo se ve cuando hacen pruebas cerebrales de personas que están conscientes pero que mantienen en estados de meditación, parece que estuvieran dormidos en fase REM. Es muy, muy, muy particular esto, ¿no? Entonces, bueno, yo quería compartirles esto que es bastante increíble, los mundos oníricos que tienen que ver con los sueños, cómo entras a mundos incluso astrales, cómo cuando duermes puedes crear realidades en estas dimensiones. Yo les hablo mucho de las dimensiones. Esta semana vamos a hablar sobre las dimensiones también y desde la parte científica, porque amo mucho apoyar lo que yo les hablo de la parte holística con la parte científica de crear esas realidades. Ha sido un gusto poder verlos en esta mañana. Espero que ahí les deje la semillita de la inquietud para que ustedes puedan seguir conectándose y hablemos sobre el poder secreto, que es el poder de la mente. Que tengan excelente día y muchas bendiciones. Gracias.